¿Vale? Vale. Entramos. Venga. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Una semana más, un miércoles más con vosotras y vosotros directamente de fábrica. Aquí estamos Carlos Meléndez y Jaume Campos preparados para primero explicaros un poco el tema de hoy, que ya veis que lleva una progresión y que espero que los vídeos y los programas anteriores que no hayáis visto, pues bueno, es un buen momento para verlos y os van a ayudar mucho en vuestros procesos personales, a vosotros y a toda vuestra gente de alrededor. Muchísimas gracias por atender y por compartir nuestro trabajo. Y bueno, antes que nada sería decirle a Carlos, muy buenas tardes, Carlos. Hola, buenas a todos. Gracias por estar ahí. Con ganas Uy, es que esto, espérate. No, es correcto, no es Vale, problema. vale. Es que se me ha puesto a hablar aquí esto en inglés. Sí. Nada, que lo que comentaba, que bueno, con ganas de seguir y de seguir compartiendo y bueno, y esperando que vayáis interactuando como hasta ahora, que es muy gustoso. Lara 90, antes de empezar todo, porque lo prometiste y lo Lo prometido es prometí, lo deuda, prometí. Laura 90 nos dice: hola Jaume y Carlos, en mi caso, por ejemplo, no me siento entendida por eh, Entorno. mi entorno y a veces juzgada. Eso no me ayuda a expresar cómo me siento. Gracias. Sí, bueno, respecto a lo que estábamos hablando el otro día, evidentemente, bueno, pues esa sensación que tenemos respecto al entorno y esa sensación de juicio, es interesante entender que lo que dice es cierto, pero es porque la referencia que buscamos es siempre en lo que hay fuera, en este caso el entorno, y en este caso lo que buscamos siempre es como esa aprobación. El tema es aprender, tener herramientas, que hoy un poco vais a entender mejor por qué hablamos de esas herramientas, en aprender a gestionar, ¿no? A buscar la referencia desde dentro de nosotros y desde ahí poder evolucionar. Porque si no, siempre estamos buscando fuera y al buscar fuera pasan estas cosas. Bueno, que tu entorno no te entienda o te juzgue. No digo que lo hagan, ¿eh? Simplemente con que tú lo vivas así ya es más que suficiente. Imaginaros la dificultad, la angustia o la sensación que puede generar de frustración. También yo creo, Carlos, que es una buena guía para saber exactamente hasta qué punto hay una gran dependencia con nuestro entorno cuando nos afecta. En la medida que nos afecta mucho, pues estamos muy dependientes del entorno. En la medida que nos afecta menos, pues estamos menos dependientes del entorno. Pero a veces nos queremos convencer de que no estamos tan dependientes. Perdón. O, o luchamos contra ello. O luchamos Intentamos contra ello. Nos que eso no queremos sea así. convencer estas cosas, ¿no?, que hacemos. Sí, sí. Yo creo que Lara se sentirá bien. Espero, Lara, que esté bien aclarada esta situación porque es importante. Y sí, muchas veces el tema del entorno es que no apoya fácilmente y uno tiene que empezar a darse cuenta de que lo que en la inmadurez nuestra, en nuestra infancia, en nuestros procesos personales, el tema era apoyarnos en el exterior. En la medida que vamos madurando, tenemos que ir tomando contacto con nosotros. Para nosotros la mejor forma, por la experiencia que tenemos, es empezar a hacer el trabajo del niño interior, la parte emocional, porque es lo que de alguna forma nos ha permitido llegar donde estamos. Así que si ves que te cuesta mucho, ya sabes que hay mucha dependencia emocional y si te cuesta poco, pues hay poca dependencia emocional. Todas las situaciones de conflicto, todas las situaciones
de lastre y de carga te llevan a ese punto en el que en algún momento tienes que tomar las riendas de tu vida y empezar a ver qué es lo que tú sientes en tu interior y cómo gestionar lo que te lo impida. Además, por lo que comentabas, a veces lo vemos en el entorno, nos da la sensación de que estamos bien, pero luego ves las limitaciones en otras zonas. Llámalo un trabajo, llámalo con las amistades. Entonces, las limitaciones no siempre se ven en el entorno que quizás nos afectan. A lo mejor nos creemos que estamos bien en el trabajo o creemos que estamos bien con la familia y se generan muchas interacciones unas con otras. Y aunque en algunas nos sentamos seguros, está esa inseguridad que hemos mamado antes. Así es. Yo quería continuar ahora con el sorteo del libro de Educación Emocional, El principio del cambio, para todas las personas que participen hoy en directo. Para todas las personas que participéis hoy en directo, solo tenéis que enviar un correo a secretaria@institutojaumecampos.com solicitando participar en el sorteo y os lo enviaremos, una vez sorteado, el que salga, os lo enviaremos dedicado y firmado por mí a vuestro domicilio. Si ya tenéis el libro, no os preocupéis, nos decís a qué persona va dirigida y unas palabras por conectar yo un poco más con la persona y entonces le escribimos algo y se lo mandamos directamente como un regalo vuestro. Así que el próximo día, el próximo miércoles, diremos cuál es el ganador o la ganadora del sorteo. Así que yo os voy a poner aquí el correo. Pero a ver si lo puedo copiar. Lo copio y así ya copiar y lo pongo aquí. Pegar. Sí, ahí lo tenéis. Ahí tenéis el... Perfecto. secretaria@institutojaumecampos.com. Muy bien. Pues me escribís y así. Lorena animando. 12 personas viendo o más y solo 3 likes. Pongan me gusta, por favor, no cuesta nada. ¡Wow! Muchas gracias, Lorena. A ver si esto ya se vuelve automático. Muchísimas gracias a todos. Acordaros de darle el like y de suscribiros al canal, que de verdad que estamos ya por bastantes. Estamos... No lo he visto hoy, no me ha dado tiempo. Bien, Carlos, hoy vamos a descubrir lo que nunca te contaron de las emociones. No sé qué vamos a poder hablar de lo que nunca. Si no lo contaron nunca, ¿cómo vamos a saber qué cosas son de las Bueno, emociones? Las sí, leyes sí, básicas y conceptos. sí, Sí, sí. no, que vamos a hablar un poco de algunas leyes y algunos conceptos que a veces desde la cabeza entendemos o interpretamos de una determinada manera, pero que hay que entenderlo también qué significa dentro de ese maravilloso mundo emocional y entender, comprender mejor desde la cabeza para poder navegar mejor por ese mundo emocional, por ese mar de emociones. Si tenéis dudas, insisto, cualquier cosa, ir escribiendo en el chat, intentaremos ir contestando un poco a la marcha, ¿no? Para que sea más dinámico. Les llamamos leyes básicas porque de alguna forma hemos ido descubriendo a través de la experiencia empírica y vivencial, hemos ido descubriendo que hay unas leyes, igual que está la ley de la gravedad,
igual que hay otros tipos de leyes, pues en la física que se cumplen, aquí en el mundo emocional también hay unas leyes que se cumplen. Y hoy hemos escogido dos leyes que para nosotros entendemos que son de las más importantes: la ley del esfuerzo y la ley del aprendizaje. Y bueno, si quieres comentarnos algo, Carlos, de la ley del esfuerzo, y vamos viendo esas dos. ¿Qué significa la ley del esfuerzo o qué significa la ley del aprendizaje? Pues mira, la ley del esfuerzo yo creo que todos hemos pasado, pasamos o estamos ahí anclados o nos ha pasado alguna vez en la vida, por no decir muchas, ¿vale? Y tiene que ver un poco con, esta ley genera mucho sufrimiento, ¿no?, en las personas, porque tenemos una cultura en general, toda la sociedad, que es la cultura del esfuerzo, de obtener un resultado, eh, una meta, llegar a cierto nivel. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos habituados a aguantar, aguantar, a tirar, aguantar, a tirar. Y siempre, si no llegamos, nos culpabilizamos, nos hacemos responsables, nos torturamos, nos sentimos mal por no ser capaces. ¿Vale? Entonces, un ejemplo en un estudio, ¿no? ¿Qué se espera? Pues que apruebe, que saque buenas notas, que sea capaz. ¿Y qué pasa si el problema no está en el esfuerzo que tú realizas a la hora de estudiar o el esfuerzo que generas cuando te sientas delante de un libro para estudiar? ¿Qué percepción, qué información te llega desde fuera? Que no vales, que eres un vago, que no te esfuerzas, que te despistas, eh, que no aguantas nada estudiando, que tu memoria no vale, eh, que lo haces todo muy difícil, que eres un burro. ¿Entendéis? Es como una sensación siempre de que por mucho que te esfuerces, por mucho que hagas, no es suficiente. La clave está, ¿y si el problema no es el tiempo que dedico a estudiar? ¿Por qué? Porque la clave está en que nos vamos esforzando, pero no nos damos cuenta de cómo nos vamos sintiendo. Entonces, si no se tiene en cuenta cómo se siente la persona que se encuentra en esa situación, qué actitud, qué sentimientos, qué sensaciones tiene, la superficie es el esfuerzo que hace, que no lo hace suficiente, que no es capaz, pero estamos perdiendo el cuadro. Hemos visto solo una parte del cuadro, no el cuadro entero. Entonces no podemos entender el resultado final como única cosa, porque no estamos entendiendo el punto en el que se encuentra la persona. Imaginaros en este ejemplo que acabo de decir del estudio, que mi padre se ha bebido, cuando llega a casa pega a mi madre. Y yo estoy sentado delante del libro. ¿Creéis que me voy a concentrar? ¿Creéis que voy a ser capaz? Pues no, voy a tener muchas dificultades. Pero eso no se valora. Se valora que el niño no estudia, o la niña, que no lo hago bien, que no soy capaz. ¿Quieres Claro, decir algo, Jaume? claro, Sí, cuando sí. decimos que una persona o es vaga o es despistada o se distrae a la mínima o no es capaz de algo, claro, estamos de alguna forma centrándonos en cómo nos expresamos, pero tenemos que ir poco a poco entrando, sumergiéndose como Cousteau en el agua cuando buceaba, eh, sumergiéndonos dentro del mundo de las emociones, dándonos cuenta que una cosa es cómo me expreso y otra muchas veces es cómo me siento. Cuando una persona está bastante más equilibrada, lo que piensa y lo que siente es muy igual. Pero cuando una persona genera o tiene mucho, perdón, mucho desequilibrio, ocurre que al tener ese desequilibrio, la persona piensa una cosa y siente otra. Y eso es la mayoría de personas. Entonces, si le damos valor a lo que vemos, no estamos dándole valor a lo que sentimos. Y tenemos que darnos cuenta, porque si queremos mejorar nuestra vida, uno de los primeros puntos
es que empecemos a darnos cuenta que como nos expresamos no es como somos. Y entonces tenemos que ver qué hay detrás de esa actitud. Una persona puede sentarse en el sofá y aquí me las traigan, que no quiere hacer nada. Puede que la persona por fuera no pueda hacer nada, no quiera hacer nada, pero saber por dentro la lucha que tiene o la tristeza por alguna situación que haya vivido o se haya sentido mal, con pena, con tristeza, y que eso le haya llevado a una situación de falta de ilusión para levantarse, actuar o hacer lo que tenga que hacer. Así que a partir de ahora, cuando veamos a alguien haciendo un esfuerzo y ver que a veces no le sale, a veces puede salir, pero a veces no. Y si no sale, deberíamos de ver qué conflicto emocional o qué parte emocional no estamos viendo para entender globalmente, tanto mental como emocionalmente, cómo se encuentra la persona y cuáles son sus necesidades. Sería algo así. Así que aprendamos. En los chiquillos, igual lo hemos hablado alguna vez en estos programas, si le dices hazte la cama y no se la hacen, o en el ven a tal hora y no llega nunca, esa tal hora, o sea que parece que no obedezcan, y a saber qué está ocurriendo en el nivel emocional. O sea, aprendamos a darnos cuenta que somos dos partes, la que piensa y la que siente. Y las dos forman una unidad. De hecho, si queréis ir escribiendo en el chat en alguna situación en la cual os hayáis sentido con ese esfuerzo, con esa obligación, con esa lucha, ¿vale? Yo, por ejemplo, en mi caso, yo lo he vivido porque me he dedicado, entre otras muchas cosas, que por cierto, un inciso que por lo que hemos comentado en el ejemplo del estudio, pese al esfuerzo y pese a esa lucha, puede ocurrir que en un momento dado sí que obtengamos la meta y el objetivo, ¿vale? Pero ¿a qué coste? ¿De qué forma? Eso es, un gran esfuerzo, una gran lucha, hipotecando o dejando de lado otras cosas que realmente nos hacen sentir bien y poniendo por encima eso antes que lo que nos hace sentir bien o como única cosa. Entonces nos olvidamos un poquito de nosotros mismos, que eso sí que es un problema. ¿Se entiende esto? Y luego, por otro lado, os voy a poner dos ejemplos, os voy a comentar, si, insisto, si alguien quiere poner en el chat en qué momento le ha pasado esto. Yo en mi caso, yo he hecho alto rendimiento y el alto rendimiento está muy bien y tampoco está tan bien. Me explico. Llega un momento que es esforzarse, claro, para mejorar marca, para ser mejor. Y hay veces que no sabes dónde está el límite, dónde poner ese punto o a dónde llegamos, ¿no? Entonces es muy importante saberlo, porque yo en mi caso, cuando competía y iba a entrenar a gusto, competía a gusto, todo bien, 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 y llegó un punto por un clic, en el cual no me voy a enrollar y el por qué, que lo que invertía con lo que recibía ya no me compensaba. Pero hasta que te das cuenta de ese clic, que lo ha hecho ya hace tiempo, tú sigues esforzándote y esforzándote. Pero se te hace pesado ir a entrenar, se te hace pesado ir a competir, se te hace pesado. No estás igual de motivado, no. Empiezan a haber cosas, señales, que si no las sabes escuchar o no te han enseñado, no te has dado cuenta, al final se hacen tan sumamente cargantes o pesadas que si no las descubres puedes lesionarte, podrías eh, faltar, sabotear, boicotear, hago dos nulas, me escapo, entonces así me tiran a la calle y ya no tengo que afrontarlo, ¿vale? ¿Entendéis un poco el sistema? Entonces es interesante que aprendamos a escuchar y a entender que esa ley existe ahí y que la hemos hecho todos en algún momento. De hecho, yo, por otro lado, otro ejemplo que quiero poner, y con esto
corto aquí, es lo de esa ley del esfuerzo. Cuando a mí me ha pasado con mi hijo, que había una parte que tenía mucha exigencia a la hora de hacer los deberes, y una de las veces fue simplemente, para. Se queda así como, deja de hacer lo que estás haciendo y vámonos a la calle a jugar. Pero es que no me va a dar tiempo a la calle a jugar. Jugar media hora, una hora, desconecta, resetea, sube, y lo que le estaba costando Dios y ayuda, al poder aflojar, le permitió hacerlo mucho más rápido, integrarlo mejor y entenderlo mejor. Fijaros si cambia cuando uno se entiende o le ayudan a entenderse porque tiene herramientas o le están ayudando desde fuera para poder afrontar la misma tarea. No sé si se ha entendido bien. Sí. Así que a partir de ahora, ya sabéis, cuando tengáis una situación a vuestro alrededor, es una buena práctica para empezar. Cuando tengáis un hijo o tengáis un amigo o una pareja o alguien del entorno familiar en el que hace un montón de esfuerzo o para seguir estudiando o un montón de esfuerzo para hacer las cosas, habría que plantearse qué componente emocional está impidiendo que las cosas puedan funcionar de una forma más sencilla y más directa. Y habría que buscar apoyo, muchas veces profesional, para que de alguna forma os pudieran ayudar. O sea que hay que lograr aprender a gestionar las emociones, hay que aprender a darnos cuenta de que todo no es esfuerzo y de que muchísimas veces el esfuerzo tiene un límite. Y claro que todo el mundo se tiene que esforzar en conseguir las metas que quiera, pero hay un límite. Cuando pasas ese límite, el esfuerzo se convierte en algo insufrible, en algo doloroso, en algo que realmente no te está ayudando en nada. Simplemente nos centramos en qué me ocurre emocionalmente, que me siento incapaz de lograr lo que quiero, qué me lo impide, un conflicto, una lucha, una idea, un sentimiento, para que en la medida que vayas puliendo ese proceso, te irás dando cuenta de que las cosas son mucho más sencillas y verás cómo fluyen mucho mejor. La segunda ley es la ley del aprendizaje. Si quieres, yo puedo explicar un Vale, poco ahí. sí, sí, La vida, yo he escrito esto, la vida necesitamos vivirla, eso sobre todo, pero con recursos, porque vivirla sin recursos es un mecánico sin herramientas. De hecho, con las herramientas que nos puedan ayudar a gestionar lo que nos va ocurriendo, lo que nos va ocurriendo en la vida y lo que va pasando a nuestro alrededor, tenemos que tener recursos para poderlo gestionar. Si no, lo que haremos será acumular y acumular, y eso llevará a situaciones bastante duras. Entonces, esas herramientas que nos puedan ayudar a gestionar lo que nos va ocurriendo. Sin ellas, nos pasaremos la vida luchando contra fantasmas sin ninguna posibilidad de elección. Las situaciones que estemos viviendo nos arrastran hacia el vacío sin darnos opción ni cuenta de ello. Seremos capaces desde nuestra inteligencia de justificar lo que hagamos sin darnos cuenta de la huida continuada de la realidad que nos sentimos incapaces de gestionar. Es decir, que por una parte tendríamos ese mecanismo de tenemos que aprender de las situaciones, y por otra parte, si no queremos afrontar la situación, porque si no afrontamos no podemos aprender. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que hacemos es muchas veces justificar
con nuestra inteligencia, no era el momento, no era esto, no era lo que queríamos, lo que fuera, para ir generando una situación de justificación y no afrontar absolutamente nada y quedarse uno aparentemente bien con la idea de que más o menos no se podía hacer otra cosa. Efectivamente. De hecho, esta ley es también muy presente en todos nosotros porque no hemos tenido los recursos suficientes o las herramientas suficientes para ayudarnos a gestionar, que es normal porque, bueno, la educación, el entorno tampoco las ha tenido. Entonces, es un proceso en el cual entramos como en bucle, ¿no? Nos dan lo que han recibido y como hay déficit, nosotros vivimos lo mismo. Y eso va pasando de una generación en otra. Que ahí, Jaume, el lema que recuerda siempre eh, va clavado, ¿no? Si lo quieres decir o lo quieres Y claro que comentar. lo quiero decir y lo puedo decir porque para mí es muy importante y para nosotros. La responsabilidad de cualquier persona es liberar las cargas emocionales que nos transmitieron, resolver los conflictos emocionales del pasado para que uno mismo y las siguientes generaciones no tengan que cargar con ellos. Ese es nuestro mejor legado. Así es el lema de la educación emocional Jaume Campos. Entonces, fijaros todo ese arrastre que vamos llevando y la dificultad que tenemos muchas veces, no por incompetencia, no por que no seamos capaces, ni que seamos tontos, ni que no podamos, sino porque si nos damos cuenta, muchas veces es por una falta de herramientas, falta de recursos para poder gestionar, para poder aprender. Y entonces, con la cultura que teníamos del esfuerzo, que muchas veces cuando yo quiero hacer algo y me esfuerzo y no me acaba de salir, o me salga o no me salga, a lo mejor hay que parar, como ha dicho antes Jaume, y ver qué pasa ahí, porque a lo mejor hay una cosa que no lo hago porque es que me siento muy cargado. Y yo te diría, sí, que a lo mejor esa carga, si la gestionas, aprendes de ella, que sería esta segunda ley, y nos damos cuenta, nos va a permitir saber si queremos hacer eso, esa cosa o no. Porque a veces hay cosas que queremos hacer y otras que no, pero las sesgamos o las juzgamos en función de la necesidad que tenemos en ese momento, no desde nuestra libertad. ¿Se entiende eso? ¿Esa Sí, sí, diferencia? se entiende. Y yo creo que la gente eh, tiene que entender la importancia que tiene aprender de los conflictos, porque si no aprendemos, el conflicto en sí o la situación en sí no tiene ningún sentido. O sea, si tú vas a ir a una ciudad, te levantas a una hora, no llegas a tiempo a agarrar el metro y ir al sitio, o agarrar un taxi y ir al sitio, algo tienes que aprender. Porque si te quedas con la justificación de que el metro ha salido demasiado pronto, que debería de haber salido más tarde, como si tú dices eso, así tú no tienes que ver nada con lo que ha pasado, porque tú lo has hecho bien. Y eso pasa con las relaciones de pareja y con todo. Y entonces, claro, si el problema es del metro, yo no tengo que hacer nada. Ahora, si el problema es que yo siempre voy justo, que me cuesta levantarme, que no soy, que me siento incapaz de poder hacer o actuar de otra forma distinta y que siempre tengo que correr para agarrar el metro, pues tengo un problema ahí y tengo que ver qué es lo que me pasa. ¿Por qué me cuesta tanto ir a la ciudad y estar ahí a la hora que he decidido? Puede ser que no quieras dejar la pareja, puede ser que creas que donde vas no tiene sentido porque tarde y temprano, aunque hagas esfuerzos, te van a despedir. Quiero decir, hay muchas circunstancias, pero hay que ir viendo lo que es el aprendizaje, porque sabéis qué es lo más importante de la ley del aprendizaje. Lo más importante de la ley del aprendizaje es que si no aprendes, repites. Eso es lo más importante. ¿Qué te parece el tema de repetir, Carlos? Sí, sí, totalmente. Por eso no hay cosas buenas, malas, como entendemos, o bien o mal, sino es
De hecho, eso lo se lo oí también una vez, hace mucho tiempo, a una persona entrevistándola, un presentador, que decía, bueno, ¿y no tenías miedo a que no fuera bien el programa que hiciste? Y dice, pues sinceramente, a ver, claro que te da un poquito de miedo porque lo haces con la ilusión, las ganas y demás, pero hice lo que sentía, lo que quería. Entonces está muy bien porque si sale bien, bien, y si sale mal, pues bueno, he hecho lo que he querido y tengo que aprender de ahí. Y el sistema emocional realmente es así. Cuando algo sale como queremos, pues bien, vamos funcionando. Cuando algo no sale como esperábamos, nos da una oportunidad de aprender en qué no se me ha entendido o no he podido hacer o no lo he ejecutado de la forma más correcta, qué me ha limitado, qué he hecho mal, al decir he hecho mal, qué puedo mejorar de lo que he hecho, ¿no? Y desde ahí el resultado será distinto. Evidentemente, si hago lo mismo, obtendré el mismo resultado. Si cambio mi forma de actuar o la forma de afrontarlo, el resultado va a ser otro. Así es. Así que ya sabéis la importancia que tiene la ley del aprendizaje y la ley del esfuerzo. Y ahora vamos a continuar, para terminar, vamos a pasar a los conceptos. Eh, y tengo algo que deciros antes de empezar los conceptos. Antonio Blay, en 1983, ya nos decía que no debemos confundir el cómo actuamos del cómo somos. Es decir, cómo actuamos es una cosa, y lo hablábamos antes, y el cómo somos, el ser es una cosa distinta al actuar. Actuar y ser no es lo mismo. Actuar es cómo me expreso y el ser es cómo me siento o cómo me vivo en realidad. La forma de actuar cambia por el tiempo y el aprendizaje, sin embargo, el ser es para descubrirlo. Es decir, que la forma de actuar, tú puedes cambiar la forma de actuar, de cómo te expresas, puedes ir cambiándola por el tiempo, pero el aprendizaje, sin embargo, eh, el ser es para descubrirlo. O sea, en ese proceso de aprendizaje, el ser es para descubrir, no para cambiar, no cambia, sino vas descubriendo la realidad de lo que eres. Es reconocerlo y, sobre todo, reconocerlo dentro de mí, que eso es lo más importante. Y eso quería hacer como un pequeño homenaje a Antonio Blay, Foncuberta, de todo el proceso y los años que yo estuve en un curso con él y para mí fue una experiencia increíble. Y bueno, dentro de los conceptos vamos a hablar de tres conceptos importantes. Por una parte, la cobardía, por otra parte, la decepción y por otra parte, la obsesión. Eh, Mira, empiezo yo con la obsesión, pero una cosa Perfecto. antes, por lo que has comentado. El aprendizaje ayuda a integrar, es decir, cuando realmente aprendemos, esa situación ya no se repite, porque ese propio aprendizaje hace que no entremos otra vez en la misma rueda y al integrarlo ya lo hacemos de forma automática, con lo cual es como actualizar el sistema de un ordenador, ¿vale? Imaginaros, hay una actualización nueva, pues para que siga funcionando bien, ¿qué hacemos? Actualizarla. Pues esto sería lo mismo. Cuando tú vas aprendiendo, te vas como actualizando. Y por eso decía ese descubrir, descubrirte a ti mismo, en realidad, tu esencia. Hablando de la obsesión, ¿qué es la obsesión en el mundo emocional? ¿Qué significa la obsesión? Entendemos la obsesión desde, pues bueno, algo nos preocupa y vivimos por y para. Claro, Llámalo trabajo. Sí, sí, tendríamos ahí la parte superficial, que yo creo que la gente tenemos que ir enseñándoles también un poco lo que es la parte superficial y la parte profunda. Y tú vas a hablar de las dos, porque la parte superficial es una y la parte profunda es la otra, que es la que aprendemos. Aprendemos de la parte profunda. ese es. Por eso decía que la obsesión, todos entendemos, bueno, es que está obsesionado con, se preocupa por y para, vive por y para, y solo está pendiente de, desde una pareja, un trabajo,
cualquier cosa, ¿no? Eso es la parte superficial, lo que vemos, que la persona está preocupada con. De hecho, voy a contar un ejemplo que así se entenderá mejor. Yo he conocido una persona que llegaba a casa, daba igual la hora del día, podía venir de fiesta en fin de semana, podía ser un lunes, un miércoles a la 1 de la mañana, a las 12 del mediodía, daba igual. Él abría la puerta con la llave y al abrir se quitaba la zapatilla y con el calcetín, con el pie, con su calcetín, hacía así en el suelo y si notaba rugosidad tenía que pasar el aspirador por toda la casa. Estaba obsesionado con la limpieza. Esa sería la etiqueta, ¿no? Como lo entendemos desde la superficie. ¿La profundidad cuál es? Bueno, en el mundo emocional la obsesión es la incapacidad de hacer frente a una situación que nada tiene que ver con lo que nos obsesiona. Dicho de otra forma, este ejemplo, la persona que estaba obsesionada con limpiar, realmente la limpieza no es el problema. Eso es con lo que focalizo mi atención para así. ¿Cuál era el problema en este caso? Pues había algo no resuelto en su vida que lo tenía ahí muy presente y como no sabía cómo afrontarlo, justo era al llegar a casa, al entrar dentro, que vivía con su pareja. Entonces, desde ahí ya se puede ir tirando del hilo y podemos llegar a ver qué es lo que le pasaba, a que él descubra qué es lo que le pasa. Entonces, fijaros el punto en el cual su propia obsesión se focaliza en un punto porque me veo incapaz de hacer frente a esto. Y si no hace nada, seguirá con esa obsesión pues toda la vida. Si no empieza a entender qué sucede dentro de él, que esa es la profundidad, la angustia que le genera, esa situación que no me veo capaz de hacer, de resolver, de solucionar, estoy huyendo todo el rato. Y eso es un mecanismo, una vía de escape. Podéis darle al like si queréis o suscribiros porque estaríamos encantados. Sí, la obsesión es nuestra experiencia, no estamos hablando de otra cosa nada más que nuestra experiencia. Y la experiencia es que cada vez que alguien se obsesiona por algo, es como un mecanismo que desconecta de la realidad que le cuesta. Y entonces se focaliza en otra cosa. Entonces hay que ver cuál es el fondo, que es lo que decía Carlos, y ver qué está indicando la persona cuando está señalando el norte. Igual el tema está en el sur. La segunda sería la decepción. La decepción sería algo así como la sensación. Muchas veces nos sentimos decepcionados y decepcionadas, ¿no? Y lo achacamos a la otra persona, ¿no? Me ha decepcionado alguien, no esperaba esto de ti, no creía que esto pudieras decirlo o pudieras dejarme ahí tirado. O sea, esa sensación de decepción con alguien. Estamos acostumbrados por nuestra cultura general, esa cultura básica que hemos ido aprendiendo como hemos podido, pues bueno, que si yo me siento decepcionado por el otro, porque el otro no ha estado a la altura que yo creía, pues entonces el problema es del otro que no ha estado a la altura. Yo lo que diría es que no es exactamente así. A nivel superficial podría ser así, pero si yo creo que el problema es del otro, yo no tengo que hacer nada ni aprender nada. Y sin embargo, en la decepción podríamos verlo desde otro enfoque, que sería, tú te has creado una idea de cómo iba a responder el otro. Si el otro no ha respondido desde esa idea que tú querías, es porque la idea que tú tienes de lo que iba a responder no es la realidad de dónde está esa persona. Es decir, que tú deberías de darte cuenta que no estás siendo realista en lo que está ocurriendo. Cuando alguien te decepciona es porque tú te has creado una idea, has creado una forma
de entender las cosas que querías en esa dirección y que no era posible. Y para terminar, el concepto de cobardía, si quieres te lo comes tú, Carlos. Sí. La cobardía, al final, fijaros, ¿no os ha pasado siempre la sensación de no saber cómo afrontar algo, de angustiaros a la hora de tener que hacer alguna cosa, de decidir, de hacer, de afrontar, y vais como retardándola, siempre dejándola ahí? O voy a reclamar algo que es mío, que me merezco, que tengo mi derecho, pero nunca lo pongo sobre la mesa. ¿Por qué? Por esa parte de cobardía, ¿no? Lo que vemos es que esa persona, joder, iba a ir a la tienda que le han cambiado mal y es incapaz de decirlo, es incapaz de hacerlo. ¿Por qué? Porque no me veo, no tengo la suficiente confianza en mí mismo y pienso que voy a quedar mal, que igual piensan que les engaño, entonces me menosprecio, me hago más pequeñito. Pues fijaros que en alguna situación se habrá pasado, os calláis, la vergüenza. Entonces, toda esa situación de cobardía en realidad tiene más que ver con el punto de la autoestima, el punto en el cual la persona, en cierta manera, se ve como desubicada, da más valor a lo de fuera que a lo de dentro. Es decir, doy más valor a lo que me pasa afuera, al feedback, a la valoración que me hagan desde fuera, que lo que yo realmente estoy sintiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que como mi referencia siempre es exterior, me hago pequeñito, intento esquivar balas muchas veces, ¿no? Esas personas que a veces o están calladas o más sumisas, están en segundo plano, se adaptan a todo, ¿vale? Que todos en cierta manera lo hemos hecho en algún momento de nuestra vida. Pero en el mundo emocional lo que hay que ver es qué le pasa a esa persona, por qué no le da valor a lo que siente, por qué no es capaz de valorar toda esa parte que es la que realmente es la importante o es la clave en esa profundidad. No es tanto lo que hace, sino de qué huye o por qué no le da, más de huida, por qué no le da valor a eso que está sintiendo. También en la cobardía, en el concepto de cobardía, está el hecho de que cuando una persona, imaginaros un mecánico o una persona que no sabe de nada y que se le para el carro o el coche y bueno, levanta el capó y no sabe qué hacer. Y desde fuera, otra persona le podría decir qué cobarde que es, que no es capaz de arreglar el motor. Pues esto es lo que ocurre en el mundo emocional. Claro, no es cobarde. Simplemente no tiene recursos ni sabe hacerlo. Así es como ocurre en la mayoría de veces. Porque la experiencia nos enseña que en la medida que una persona va teniendo recursos, va eligiendo y afrontando situaciones en su vida, cosa que si no tiene recursos se queda bloqueado y no hace absolutamente nada. Bueno, yo quisiera, si me lo permites, Carlos, recordar Totalmente. lo del sorteo. He vuelto a escribir en el chat secretaria@institutojaumecampos.com. Si escribís ahí, podéis solicitar participar en el sorteo y os lo enviaremos dedicado la próxima semana y firmado por mí a vuestro domicilio. El próximo día, próximo miércoles, diremos cuál es el ganador o la ganadora. O sea que el sorteo del libro de educación emocional, El principio del cambio, que lo tenemos aquí. Lo tenemos aquí. Lo vamos a sortear, pero para todas las personas que participen hoy en directo. Es decir, que estéis participando. Sois mucha gente. Así que por lo menos pedid la posibilidad del libro, vamos a sortear y a ver qué tal. Y bueno, hoy tenemos que terminar 10 minutos antes, así que vamos a ir viendo, Carlos, si te parece, Perfecto. porque hoy tenemos
un directo luego y nos viene un poco ajustado. Muchísimas gracias por darles el like y por suscribiros. Bueno, Bueno, mira, sí, sí, dime. comentamos así, bueno, han saludado, han estado comentando, es que he ido más o menos leyendo a la par. Sara nos decía, de normal las cosas que les dedico mucho esfuerzo me hacen sentir mal, aunque llegue a la meta. Eso lo hemos comentado y es una realidad. Sara Nieves. Y Lorena decía, es verdad, siempre uno se auto boicotea y de paso nos seguimos lastimando y enterrando nuestro amor propio. Estas dos interesantes reflexiones son muy reales, porque si os dais cuenta, ese esfuerzo que hemos comentado, mucho empujar, mucho empujar, mucho empujar, y luego al final, aunque lo logres, se te queda una sensación como de inconformismo, de intranquilidad, porque has empleado tanto esfuerzo y no te has permitido disfrutar del camino, del proceso. ¿Eso se entiende? Sí, ¿no? Perfecto. Vale. Sí, yo a Sara lo que le diría es que observe el sentimiento que hace cuando se esfuerza. Porque puede ser que tenga, que haga un gran sobreesfuerzo por el miedo a no lograr lo que quisiera lograr. Y entonces estaría bien, igual hay un temor o igual hay una inseguridad que de alguna forma hace que la persona se frene o que la persona se revolucione por si acaso. Y lo de Lorena, el boicoteo, una cosa es el excesivo esfuerzo de Sara y otra cosa es el autosabotaje, porque el autosabotaje es la sensación clara de que yo no soy capaz y entonces uno lo que hace es sabotear y, y lastimarse, como tú decías, Lorena, lastimando, enterrando nuestro amor propio, pero es bueno que te des cuenta que eso ocurre y es bueno que seas consciente de que si haces eso, algo habrá pasado o algo habrás vivido para llegar a eso. El esfuerzo y el sabotaje, de alguna forma, es la sensación de que no puedo hacerlo por mí misma y lucho por hacerlo, pero a la vez siento miedo y eso me genera mucho conflicto. Mira, Jesús decía en la misma línea, pues he tenido muchas situaciones de esfuerzo. Primero, porque lo he tenido como lo normal y si quieres conseguir algo tienes que esforzarte. ¿Ves? Esas son las creencias, educaciones que estamos hablando muchas veces, se da por hecho que esto tiene que ser así y que la cultura esa del esfuerzo en la cual vivimos, que hemos comentado en la ley del esfuerzo, la tenemos muy integrada, la vemos como normal. Y evidentemente sí que es bueno esforzarse, pero con herramientas, gestionando, acompañando con esa gestión emocional. Claro, eso es lo que estaba diciendo Elías, ¿no? De alguna forma, que ese punto de empujar y siempre con el esfuerzo. Elías, si te cuesta, tendrás que mirar hacia adentro, no hacia afuera. Mira a ver qué sientes en tu interior, qué yunque, qué lastre, qué peso, qué plomo tienes ahí que te impide hacer las cosas si es que las quieres hacer. Porque el sentimiento te definirá el proceso. Si lo que intentas es hacer el ejercicio sin ver lo que sientes, eso te va a generar una lucha continua de tener que estar haciéndolo todos los días que lo hagas, va a ser con súper esfuerzo. Sin embargo, si conectas con la sensación tuya interna a nivel emocional, qué es lo que emocionalmente quieres decir o quieres decir tú en tu interior, te estás revelando, algo está ocurriendo. Y entonces empezar a entenderos, que poco a poco lo iréis viendo aquí en los directos en la medida que vamos trabajando. Muy bien. Si hay alguna pregunta más, si quieres, y para terminar, porque... Mira, si quieres, para que sea más fácil, dejamos un poquito, haremos un resumen de las preguntas que puedan haber quedado Vale. y ¿Y las comentamos. el próximo día las comentamos?
Sí, una última cosa. Sara Sí, ha preguntado aquí, ¿se puede participar en el sorteo para poder regalárselo, o sea, con dedicación a otra persona? Por sí, supuesto, sí, sí, no hay sí, sí. problema, No hay ¿vale? problema. Pues nada, con esto Muy es bien. suficiente, Pues ¿vale? muchísimas gracias por, bueno, por la cantidad de espectadores que sois y que estáis ahí durante todo el tiempo. Y muchísimas gracias por participar en los sorteos y por compartir. Silvia, un abrazo muy fuerte. Sara, Rocío, Merche, no me quiero dejar a nadie, pero Ángela, eh, Elda, maravillosa Elda, Merche, Jesús, Nelci, Sonia, Debbie, Amparo Alcalá, Denis, hermana Denis, eh, Nelci, eh, y luego yo creo Lorena a lo mejor, pero Elías Zurita que también está, Carmen Santamaría también, Sergio Siatsu, muchísimas gracias Sergio, un abrazo por participar. Y luego Lucy Aurrecoechea, nos vemos muy pronto Lucy. Y bueno, Ezequiel, Nelci, y yo creo que ya estamos todos. Sí, Debbie más o menos, también. sí. Y Guiller. Bueno, Esther muchísimas también, bueno, están gracias todo el mundo. Un abrazo, el por miércoles que viene más. participar y el próximo día contestaremos. ¿De acuerdo? Un abrazo muy fuerte. Nos Buena vemos. semana, Gracias. Fin adiós. de semana.